Hola otra vez, ¿cómo están? Hoy hablaremos sobre uno de los deportistas venezolanos más increíbles de la historia. Se trata de Edwin Valero, un boxeador campeón mundial de peso pluma y peso ligero. Obtuvo un récord profesional de 27 peleas, todas ganadas por nocaut, 18 de estas de forma consecutiva en el primer asalto. Era famoso tanto por esto como por su estilo tajante como furioso frente a cualquier oponente. Un deportista bastante exitoso, pero lamentablemente con un final bastante trágico. Esta es una historia que tiene éxito, violencia, tristeza e incluso a Chávez. Edwin Valero nació en Bolero Alto, Estado Mérida, un 3 de diciembre de 1981. Creció en la población del Vigía y su niñez estuvo marcada por bastantes problemas en su seno familiar. Sus padres se divorciaron cuando Edwin apenas era un pequeño niño. Esto afectó demasiado en su crecimiento, sumándole a que su madre era muy ausente por el trabajo y por supuesto su infancia se vio bastante marcada por la pobreza. A la edad de 12 años da sus primeros pasos en el mundo del boxeo. A los 13 abandona los estudios y se muda al gimnasio donde entrenaba. Desde ahí también inició una adolescencia marcada por problemas, conflictos y violencia. Desde muy pequeño vivía permanentemente en las calles, con supuestas malas juntas, vendía frutas para ganar algo de plata y bebía mucho alcohol. Su etapa como boxeador aficionado dejó un registro de 86 victorias, 57 de ellas por nocaut según algunos y 45 según otros, y además en este periodo sufrió 6 derrotas. Fue campeón amateur venezolano por 3 años consecutivos. Pero antes de hablar sobre el inicio de su carrera profesional, es importante destacar el siguiente hecho. El 5 de febrero de 2001, Edwin sufrió un grave accidente de moto en el que no llevaba casco, se fracturó el cráneo y tuvo que ser sometido a una intervención quirúrgica para así remover un coágulo de sangre en su cerebro. Así que, si manejan moto, utilicen el casco. Esto manchaba las posibilidades de iniciar su carrera profesional, pero finalmente su médico le autorizó luchar en su primera pelea, que se dio el 17 de enero del año 2002, enfrentamiento que ganó rápidamente en el primer asalto por nocaut, sepultando así el tema de salud que le había ocasionado este accidente. Sin embargo, esto sería un factor desencadenante años más adelante. Edwin continuó su carrera de manera excepcional, derrotando por nocaut a sus oponentes en el primer asalto casi 4 años consecutivos, cifra que dejó en 18, batiendo un récord que ostentaba otro peleador desde hacía más de 100 años. Mientras tanto, en su vida privada seguía abusando de alcohol e incluso sustancias ilícitas. Esto llevó a Edwin a ser más violento e impulsivo con su familia e incluso con su madre. A la par de esto, el boxeador manifestó públicamente su admiración por el presidente de Venezuela en aquel entonces, Hugo Chávez, y esto hizo que mucha gente en el país lo amara y a la vez lo odiara. Tal admiración llegó al punto en que el merideño plasmara el rostro de Chávez en sus pantalones de combate. En el año 2006 recibió de manos del presidente el título de héroe nacional y fue bautizado como el deportista encargado de encabezar la generación de oro en el deporte venezolano. Sin embargo, desde que Edwin confesó su apoyo político a Chávez, las cosas cambiaron en su carrera, o al menos en Estados Unidos. En enero de 2004, Edwin pasó por un chequeo médico previo a una pelea importante en Nueva York. Los resultados arrojaron irregularidades en el cerebro producto del accidente que sufrió en moto años atrás. Por eso digo, utilicen el casco. Y por lo tanto no se le permitió pelear más en Estados Unidos. Cabe destacar que antes de esto, Valero peleó en 3 ocasiones en el país norteamericano mientras desarrollaba su racha de 18 knockouts en el primer asalto. Sin embargo, esta racha muchos la criticaban porque, según algunos, se enfrentaba a peleadores de bajo nivel, a comparación de él, por supuesto. Esta racha se interrumpió cuando peleó en Japón contra el mexicano Genaro Trasancos, aunque a este también le ganaría por nocaut en el segundo asalto. Ante las críticas, luego de esta pelea, lucharía por el título de campeón mundial de peso superpluma contra quien ostentaba el título en ese momento, el panameño Víctor "El Loco" Mosquera. Esta pelea duró hasta el 10º asalto cuando Edwin "El Inca" Valero noqueó a su oponente y de esta manera se alzaba con el título mundial en esa categoría. Las próximas peleas serían para defender el título mundial, acto que hizo hasta 4 veces. Mientras tanto, su afinidad con el chavismo se hacía más fuerte y resonaba el rumor de que no se le permitía luchar en Estados Unidos simplemente porque apoyaba a Chávez. Fue acusado varias veces de violencia doméstica, pero Edwin lo negaba todo, alegando que se trataba de una campaña de desprestigio debido a su posición política y además se sumaba el hecho de que las autoridades no hacían declaraciones respecto a este tema. Una historia bastante curiosa, pero incomprobable hasta ahora, es que supuestamente Edwin Valero noqueó en alguna oportunidad a Oscar de la Hoya, uno de los más grandes boxeadores en la historia de México. Esto sucedió en el año 2008 cuando el merideño fue sparring, es decir, compañero de entrenamiento del mexicano, en previa preparación a una de las peleas más publicitadas de esa década, Manny Pacquiao versus De La Hoya.
Cabe destacar que Edwin nunca declaró esto públicamente a un medio, por lo menos, pero por ejemplo su encargado de seguridad y amigo personal, Dougletser González, asegura que el Inca tenía el video de esta sesión de entrenamiento, se vanagloriaba de esa grabación y la tenía entre sus posesiones más preciadas. Lo que sí alguna vez dijo es que a De La Hoya no le gustaba entrenar ni correr y que a él lo habían despedido porque Oscar no pudo seguirle el ritmo en los entrenamientos. Antes de la pelea con Pacquiao, Edwin pronosticó que el filipino iba a aplastar al mexicano, cosa que pasó tal cual como dijo, e incluso pensaba que él mismo podía contra Pacquiao, pero de eso hablaremos más adelante. Al defender por última vez su título de peso superpluma, decide cambiar a la categoría de peso ligero con el objetivo de ser campeón en esa jerarquía. Casualmente en 2009 se le dio la licencia para luchar solamente en el estado de Texas, en Estados Unidos, y al enterarse de esto se le ocurrió la idea de tatuarse en el pecho la bandera de Venezuela, pero con el rostro de Chávez. De esta manera pudo enfrentarse al colombiano Antonio Pitalúa para el título vacante del Consejo Mundial de Boxeo de peso ligero, pelea que ganó por nocaut técnico en el segundo asalto, imprimiendo así su nombre en la historia del boxeo con un récord hasta ese momento de 25 victorias y 0 derrotas. En ese preciso instante en el que queda campeón mundial de esa categoría, el Inca pedía pelear directamente contra Manny Pacquiao. Muchos argumentaban que Edwin sería el único capaz de frenarlo, pero casualmente en ese tiempo el filipino subió de peso y por ende de categoría. Algunos, como el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, afirmaron técnicamente que Pacquiao tenía miedo de Edwin y que por eso se cambió de categoría. Algo que nunca se sabrá a ciencia cierta, pero vale la pena imaginarlo de todos modos. Posterior a esto, la licencia de Edwin para luchar en el estado de Texas fue revocada por conducir en estado de ebriedad. Posteriormente defendería su título en 2 ocasiones, en Venezuela y en México en febrero de 2010, la cual sería su última pelea como profesional, alargando su registro en 27 victorias. A partir de este momento es donde la historia de este boxeador lamentablemente se pone bastante trágica. El 25 de marzo de 2010, su esposa Jennifer Carolina Viera fue ingresada al Hospital Universitario de los Andes en Mérida, presentando hematomas en diversas partes del cuerpo y también la perforación de un pulmón como consecuencia de un fuerte golpe en una costilla. Según declaraciones de ella misma, estos golpes sucedieron producto de una caída por unas escaleras, algo que realmente no correspondía al estado en el que se encontraba. Ese mismo día, Edwin fue arrestado porque amenazó al personal médico que atendía a su esposa ante la negativa de poder visitarla. Días después se presentó en los tribunales, se declaró alcohólico y estuvo alrededor de 5 días en un hospital por desintoxicación. En ese proceso se le detectaron rastros de cocaína en su sangre. Salió en libertad profesional el 7 de abril después de que 2 personas cercanas le pagaran una millonaria fianza. Bajo esta problemática, el gobierno nacional le ofreció un tratamiento de rehabilitación en Cuba, al estilo de Maradona, y el campeón, que ahora lo habían declarado en receso, viajaría a la isla entre el 9 y el 11 de abril, pero el día 9 tuvo un accidente automovilístico y no se presentó en el aeropuerto para viajar a Cuba y así iniciar su rehabilitación. Durante los próximos días, él y su esposa vivirían momentos de tensión y de separación. Sin embargo, el 17 de abril viajaron juntos, sin sus hijos, e hicieron pausa en un hotel en Valencia, estado Carabobo, donde se alojaron para descansar. Esa noche estuvo llena de discusiones y peleas entre los esposos hasta que pasó algo terrible. A esta hora, como bien lo decía, interrumpimos la programación para llevarles a ustedes de información de último minuto que tiene que ver con el asesinato de la joven Jennifer Carolina de Valero, hecho ocurrido entre las 4 y 5 de la madrugada en un reconocido hotel de la ciudad de Valencia. Vale comentar que esa dama, quien hoy es la víctima, sería la esposa del boxeador Edwin Valero, quien habría sido detenido en la Comandancia General de la Policía de Carabobo. Según la información que aporta la Policía Científica y otros cuerpos de seguridad, él sería el autor material de este hecho. La víctima resultó muerta con heridas de arma blanca. Edwin había asesinado a su esposa aquella noche, la apuñaló 3 veces. Al parecer el boxeador se encontraba bajo los efectos de las drogas, se durmió en un momento y luego despertó en estado de shock. Seguidamente bajó a la recepción del hotel confesando el atroz crimen que había cometido e inmediatamente los empleados llamaron a las autoridades correspondientes. De esta manera se apagaba la imagen de éxito para Edwin Valero. Fue trasladado a los calabozos de la policía de Carabobo, donde permaneció todo el 18 de abril en un estado de inestabilidad producto del efecto de las drogas y el shock por el asesinato de su esposa. En horas cercanas a la noche le permitieron bañarse y cambiarse de ropa. En ese momento se da cuenta racionalmente en el gran problema que se había metido y entra en un estado de desesperación por el encierro y en depresión. Y luego, finalmente, pasado unas horas, sucedió lo que peor se esperaba.
La madrugada del domingo, el campeón mundial de peso ligero, el venezolano Edwin Valero, fue arrestado en Valencia por el asesinato confeso de su esposa. Unas horas después, el Inca fue encontrado muerto en su celda tras cometer suicidio. Luego de asesinar a su esposa, Valero se entregó a las autoridades, quienes inmediatamente lo apresaron. Durante la madrugada del domingo, el campeón mundial de peso ligero fue encontrado colgado en su celda con su propia ropa. De acuerdo a las declaraciones de las autoridades, Valero estaba todavía con vida al momento de ser descubierto. Sin embargo, más tarde moriría por lo que llamaron asfixia mecánica por ahorcamiento. Edwin se quitó la vida con sus pantalones en la celda en que se encontraba en la madrugada del 19 de abril de 2010. Su muerte era noticia a nivel nacional e internacional. De esta manera terminó su vida y carrera profesional como invicto, aunque perdió la batalla contra sí mismo. Cabe destacar que todos estos hechos se hubiesen podido evitar desde el principio si las autoridades hubiesen investigado más la grave violencia doméstica que estaba sufriendo su esposa días anteriores. Y así culminamos este trágico tema sobre uno de los más grandes boxeadores en Venezuela e incluso, si hubiera sido, ¿por qué no?, del mundo. Espero que les haya gustado y les invito a darle me gusta, a compartir este video, lo cual ayudaría muchísimo, y también comentar. Si estás en Instagram me puedes seguir y si estás en YouTube te puedes suscribir y darle a la campanita. Nos vemos en una próxima oportunidad. Y recuerden, utilicen el casco.